Chicos, muy buenos días. Les saluda Miss Loida. El día de hoy vamos a hablar de las oraciones simples y oraciones compuestas. Bien, chicos, para hablar de oraciones simples y compuestas, primero vamos a ver este diálogo entre estos dos niños y vamos a ver que el primer niño nos dice: ¿irás al cine? A lo cual el otro niño responde, ¿no? Iré al cine y comeré en la pollería. Entonces, estos dos niños han emitido, al realizar esta conversación, han emitido oraciones, ¿verdad? Porque cuando nosotros hablamos, lo que hacemos es decir oraciones. Entonces, el primer niño, o en cada una de estas dos intervenciones, ¿cuántos verbos podemos encontrar? En la primera intervención, en la primera oración, ¿cuántos verbos vemos? ¿Cuál será el verbo? Tenemos al verbo que es irás, ¿verdad? Irás. ¿Hay algún otro verbo aquí en esta oración que es interrogativa? Es una oración interrogativa, ¿verdad? Cuando hemos hablado de clases de oraciones, también sabemos que hay oraciones interrogativas. Entonces aquí solamente hay una. En la otra oración que fue emitida por el otro niño, ¿cuántos verbos podemos encontrar? Iré, muy bien. ¿Y el otro verbo, hay o no hay? Claro, comeré. Muy bien. Entonces, en la primera oración solo hay un verbo y en la segunda oración hay dos verbos. Ahora, ¿cuál de estas dos oraciones, chicos, o cuál de estos dos niños habrá emitido una oración simple, en opinión de ustedes? A ver, ¿cuál será? Algunos dirán el primer niño, otros dirán el segundo niño. Ya, entonces vamos a analizar y vamos a ver cuál de los dos dijo una oración simple. Entonces, quien dijo una oración simple es el primer niño, ya que tiene un solo verbo. Y el que dijo una oración compuesta fue el segundo niño, ya que en esa oración compuesta vamos a ver a qué se debe que se trate de una oración compuesta. Vamos a ver, vamos a analizar. Las oraciones simples. La oración simple tiene un solo verbo. Muy bien, ustedes estaban en lo cierto, ¿no? El primer niño, que fue el que emitió una oración en la cual solo había un verbo, pues esa oración tiene un solo verbo. Por lo tanto, las oraciones simples presentan un solo verbo. Ya es una característica primordial de las oraciones simples. Presentan un solo verbo y ese verbo tiene que estar conjugado. Ahora, en su estructura, en la estructura de esas oraciones, vamos a ver que la estructura de la oración tiene sujeto y predicado. Puede haber sujeto, el sujeto puede estar explícito ahí o puede ser un sujeto tácito también, ¿ya? Y se considera una oración simple. Vamos a ver un ejemplo. Ayer practiqué deporte. ¿Cuál es el verbo aquí? El verbo es practiqué. Muy bien. Y ustedes ya saben, ¿no? En oración simple dice puede estar presente un sujeto y un predicado. ¿De acuerdo? A ver, aquí dice practiqué deporte. ¿Qué practiqué ayer? ¿Qué practiqué ayer? Deporte. Ese sería nuestro sujeto. Y nuestro predicado es practiqué ayer. ¿De acuerdo?
Entonces, en este caso, el sujeto sí está presente. En esta oración simple, el sujeto sí está presente. No se olviden que es oración simple porque tiene un verbo. Oración simple tiene un solo verbo. Ya. Ahora, tenemos aquí otro ejemplo. Rechazamos el reclamo con energía. ¿Cuál es el verbo aquí? El verbo en esta oración es rechazamos. Muy bien. Ahora, ¿tendrá sujeto? ¿Qué rechazamos con energía? Sujeto, el reclamo. Predicado entonces es rechazamos con energía. Bien, en ambas oraciones hemos podido ver que el sujeto está presente, pero en una oración simple también puede estar el sujeto tácito, o sea, no se encuentra, no sabemos cuál es. Ya, entonces no olvidemos, oración simple que tiene solamente un verbo, no hay que olvidar eso, ¿ya? Ahora vamos a conocer a las oraciones compuestas. Y las oraciones compuestas presentan más de un verbo. Es una característica que define a las oraciones compuestas porque tienen más de un verbo. Recordando el diálogo al inicio, hemos visto que el segundo niño, en la expresión del segundo niño, habían dos verbos. Entonces se trata de oraciones compuestas, ¿verdad? Compuestas. Tienen más de un verbo y ese verbo tiene que estar conjugado, ¿ya? Ahora, en esta clase de oraciones, vamos a ver cómo están construidas, cómo están formadas estas oraciones compuestas. Vamos a ver los ejemplos, porque presentan dos verbos. Veamos la primera. Nos dice, la actuación fue buena y todos salieron contentos. Muy bien, aquí en esta oración, ¿cuál será el verbo, chicos? ¿Hay verbo o no hay verbo? ¿Qué dicen ustedes? Ya, aquí hay un verbo, ¿verdad? Fue. Fue. ¿Habrá otro verbo más? Sí, hay otro verbo más y también está conjugado, ¿no? Salieron. Salieron. Ahora, vean entonces ya al haber encontrado dos verbos en esta oración compuesta, al haber encontrado dos verbos, vamos a ver otro detalle que nos indica que se trata de oraciones compuestas. Una oración compuesta va a estar enlazada por un anexo, en este caso la I, ¿no? Está enlazada con la letra I, está unida con la letra I y bueno, entonces esto permite que la segunda oración tenga relación con la primera, ¿verdad? Se ha enlazado. Entonces las oraciones compuestas están enlazadas por un nexo. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a ver otro ejemplo más para entender lo que son oraciones compuestas. Dice, Ana lava, Lucía plancha. En esta oración hay verbos, ¿sí o no? Sí hay verbos. ¿Cuáles son? Lava, va uno, muy bien. Lava está en presente, está conjugado, ¿verdad? Plancha, muy bien, también es otro verbo y está en presente. Muy bien, está conjugado, por lo tanto esta oración es compuesta. Muy bien. Y de la misma forma que en la oración anterior, como pueden ver, esta oración compuesta también está enlazada. Sí, está enlazada, pero esta vez está enlazada por algún nexo, por alguna palabrita. No, esta oración está enlazada por un signo de puntuación, porque las oraciones compuestas también pueden estar enlazadas por signos de puntuación. Puede ser una coma, un punto y coma. ¿De acuerdo? Entonces, en eso consisten las oraciones compuestas.
presentan dos verbos y están unidas por un nexo o por un signo de puntuación. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos. Ahora vamos. Bien, veamos aquí unas oraciones en las cuales vamos a diferenciar si se tratan de oraciones simples o compuestas. Veamos la letra A. Veamos la letra A y nos dice, llegué tarde, tengo que esperar el siguiente turno. Recuerden que para saber si se trata de oración simple, reconocemos solo un verbo. Y si es oración compuesta, reconocemos dos verbos y además dos o más verbos, ¿no? Porque puede haber más también. Ya, entonces, y además una oración compuesta está enlazada o tiene un nexo o puede tener un signo de puntuación, ¿ya? Pero tiene que cumplir esos requisitos. A ver, veamos en la letra A. Dice, llegué tarde. Aquí, ¿hay un verbo? Sí, llegué. Muy bien. Llegué es un verbo y está conjugado, pasado, ¿no? Muy bien. Tengo que esperar el siguiente turno. Aquí habrá otro verbo, sí o no. Recuerden que el verbo debe estar conjugado. ¿Cuál es el verbo? Tengo, ¿verdad? Tengo es el verbo. ¿Habrá otro verbo? Sí hay otro verbo, esperar. Pero este verbo esperar no está conjugado. No está ni en presente, ni en pasado, ni en futuro. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, este verbo no nos indica nada. ¿Ya? Recuerden que el verbo debe estar conjugado, es decir, debe estar en presente o en pasado o en futuro. Primera persona, en segunda o tercera persona. ¿Ya? Tengan mucho cuidado ahí. Los verbos, tanto en oración simple como en oración compuesta, deben estar conjugados. Ahora, la letra B. La ballena es un mamífero enorme. A ver, aquí hay un verbo, sí o no. ¿Cuál es el verbo? Es. Muy bien, es. Está en presente, ¿verdad? Entonces, ¿habrá otro verbo más? No, no hay otro verbo más. ¿Quién es un mamífero enorme? Sujeto, la ballena. Predicado es un mamífero enorme. Ya, entonces tenemos que en la A ya tenemos dos oraciones que hemos analizado. En la A es oración simple o compuesta, chicos. Es una oración compuesta, muy bien, porque tiene dos verbos y está unida por un nexo, no, perdón, por un signo de puntuación, ¿verdad? Y en la letra B tenemos que la oración es simple ya que tiene un solo verbo y tiene la estructura completa, ¿no? Sujeto y predicado. La letra C, no tengo mucho dinero. ¿Hay verbo, sí o no hay verbo? Tengo, muy bien, tengo, está en presente. Muy bien. Y ahora, entonces, ¿hay más verbos? Ya no hay más, ¿no? Ya no hay más. ¿Qué no tengo? Mucho dinero. Muy bien. Entonces, tiene sujeto y predicado, ¿verdad? Por lo tanto, se trata de una oración simple. Y la letra D, apruebas o repites el año escolar. Aquí, ¿cuál es el verbo? Apruebas. Muy bien. ¿Y habrá otro verbo más? Repites. Muy bien, tenemos dos verbos y están conjugados. Por lo tanto, se trata de una oración compuesta. Además, hay un nexo, ¿sí o no, chicos? ¿Hay o no hay un nexo? Claro que sí. Está unida en este caso, una letra, ¿no? La O. Está unida esta oración por un nexo, la cual es una conjunción. La O es una conjunción. Muy bien, chicos, entonces recuerden que oración simple tiene un solo verbo. En su estructura tiene sujeto y predicado. El sujeto puede ser
explícito ahí o puede estar tácito también. En una oración compuesta encontramos más de un verbo y además está unido. Estas oraciones, o sea, es decir, se han unido, se han armado por varias oraciones simples. Entonces están unidas, estas oraciones simples están unidas por un nexo o puede ser por un signo de puntuación. ¿De acuerdo, chicos? Entonces ahora sí a trabajar la tarea.